bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de debate político Tesis y Antítesis. Gracias, como siempre, por su sintonía. Desde las visiones de los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres, esta semana discutiremos sobre las perspectivas económicas 2015, un año que al parecer el precio del barril del petróleo no superará los $50. Yo soy Belkis Sánchez y en los próximos 30 minutos estaré moderando este diálogo. Recuerden que llegamos hasta ustedes gracias a la señal de la radio de la Asamblea Nacional y de la Televisión Legislativa del Ecuador por los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. También nos pueden seguir por la web a través de envivo.asambleanacional.gov.es. Agradecemos también por la reproducción de Tesis y Antítesis a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados SECREA y el portal de noticias ecuadorenvivo.com. Aquí iniciamos. El precio del barril del petróleo en este mes y medio de lo que va del 2015 ha oscilado entre los $43 y $50. Esto definitivamente marca las previsiones económicas de este año. Lo revisamos enseguida. La economía ecuatoriana depende de la venta del petróleo desde el año de 1972, cuando inició la era del boom petrolero, aunque las primeras explotaciones iniciaron en 1900 en Ancón. Desde entonces, la variación del precio del petróleo tiene una incidencia directa en la economía nacional. Actualmente representa entre el 53% y 57% de las exportaciones, que en relación con los ingresos equivale al 11.5% del Producto Interno Bruto y financia el 15% del presupuesto general del Estado. En la proforma presupuestaria 2015, el gobierno fijó en $79.7 el barril del petróleo. Sin embargo, en lo que va del año, este precio no ha superado los $50. Por cada dólar menos de lo calculado en el precio del barril, el país deja de percibir $70 millones según datos oficiales. Los precios bajos impactan en el sector fiscal y en el comercio exterior. En el último caso implica un deterioro en la balanza comercial. Según varios analistas, la baja del valor del crudo se debe a una sobreoferta en los principales socios de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que se niegan a reducir su producción con el fin de colapsar el precio y frenar el desarrollo de los campos estadounidenses. Una vez que ha comenzado a bajar el caudal de la recaudación petrolera, el gobierno ha debido tomar previsiones y ajustes en la economía nacional. Y bien, asambleísta Hernández, iniciamos con usted. ¿Podríamos decir que este boom de crecimiento de la economía ecuatoriana ha llegado a su fin, siendo una economía que depende del precio del barril del petróleo? A ver, creo que es importante situar algunos elementos. Ya como el presidente de la República y las principales autoridades económicas lo han señalado, el impacto de la caída de los precios del petróleo no es solo en el presupuesto más bien es en torno al 10%, es el impacto que esto tiene en el sector externo de la economía. Esa es realmente la principal dificultad que tenemos. Un segundo elemento que hay que señalar es que esto que ahora vivimos responde a una crisis estructural, no solo que se presenta en el Ecuador, sino en el mundo. Si uno revisa, por ejemplo, el informe último de la CEPAL respecto del panorama económico y social de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, encontramos elementos muy importantes en este informe de la CEPAL. Uno, por ejemplo, demuestra que el crecimiento económico en el 2014 tuvo un desempeño heterogéneo, es decir, los distintos países no crecieron al ritmo que estaba previsto y además con diferencias significativas entre lo que tenían previsto y lo que efectivamente sucedió. Hay que señalar que a excepción de lo que pasó en el Reino Unido, que se logró un crecimiento por encima del 3%, el resto de países europeos prácticamente no crecieron, y lo mismo con los Estados Unidos. De igual forma, se tenía previsto que China crezca más allá de lo que estaba pensado, sin embargo, más bien disminuyó. En el 2013 ese crecimiento fue del 7.7 y en el 2014 en cambio fue de 7.6, disminuyó. Esto es importante señalar, hay una desaceleración de las economías emergentes y también un elemento que hay que mirar es cómo hay una tendencia descendente en la caída de los precios de las materias primas, tanto lo que es petróleo, como usted ha citado, pero también hay una caída en lo que el Ecuador exporta, como por ejemplo alimentos. Hay que ubicar la crisis sobre todo como una crisis de las grandes economías que golpea al Ecuador. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres.
El boom petrolero que se inició en 1972 comenzó a terminar básicamente a inicios de la década de los 80. El presidente Hurtado y después quienes le sucedieron se vieron obligados a adoptar una serie de medidas de ajuste porque bajó el precio del barril de petróleo y el país estaba altamente endeudado. El 2015 está concluyendo igualmente el otro boom petrolero, aquel que se inició alrededor del año 2005-2006. Y el 2015 probablemente el régimen tenga que adoptar algunas medidas de ajuste, no sé si parecidas, pero de ajuste, en fin, como aquellas que se adoptaron en la década de los 80. Existe entonces un paralelismo con el final del boom petrolero que se inició en 1972, con el final del boom petrolero que estamos viviendo el año 2015. ¿Usted considera que el gobierno está tomando las medidas adecuadas para enfrentar la baja de los ingresos? Por ejemplo, ahí tenemos la restricción de las importaciones, el freno al alza de los salarios en el sector público, entre otros. Mire, no son necesariamente las mejores medidas, pero lo que no debe hacer el Ecuador en esta situación tan difícil es mirar a Venezuela como ejemplo. Hoy por hoy, la inflación anual acumulada en Venezuela llega al 120%. El tipo de cambio del bolívar al dólar, el oficial, está en 6.90 y aquel tipo de cambio en el mercado negro bordea 190 bolívares. Es decir, que moviéndose en el tipo de cambio muchos se hacen millonarios de la noche a la mañana. Venezuela, por compras, ha destinado al exterior cerca de 60.000 millones de dólares y por ventas petroleras ha recibido no más de 39.000 millones de dólares. Hay un descalabro total, por supuesto, con 7.000 empresas cerradas entre Chávez y Maduro, desempleo. No debemos entonces mirar a Venezuela, pero se podrían mirar otras experiencias y las medidas que ha adoptado hasta el momento el régimen ecuatoriano. Digamos que algunas se inscriben dentro de las medidas de ajuste necesarias y otras son exageradas, como las de los aranceles. Gracias, asambleísta. Asambleísta Hernández. Sí, a ver, puede ser que las circunstancias de la crisis sean las mismas que se observaron en años anteriores. Obviamente las respuestas son absolutamente distintas y diferentes. Aquí, y eso lo ha señalado también el presidente de la República, no se va a seguir recetarios del Fondo Monetario Internacional, que lo que hacen es básicamente procurar que el país guarde los pocos recursos o los recursos que pueda tener para el pago de la deuda externa. Aquí se está buscando otras respuestas frente a esta situación, que es una situación difícil. Vuelvo a señalar, el problema es más que el tema del presupuesto, en el que ya hay, y esto también evidencia que se tomaron anteriormente las medidas adecuadas, ya hay de alguna manera soluciones planteadas. Por ejemplo, en este momento todo lo que son gastos permanentes se pagan con ingresos permanentes, pero hay una repercusión obviamente en el sector externo. El petróleo, si bien es cierto, representa en torno al 10% del aporte al presupuesto general del Estado, es casi el 55%, más del 50% del sector externo, del ingreso de dólares a la economía. Ahí está el problema y por eso hay que buscar con medidas que sean totalmente anticíclicas, buscar superar el problema. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Generar un gran pacto que permita, por ejemplo, salvar el empleo. Y esto obliga a que se tengan medidas desde el Estado, como ya se están anunciando, que se tenga también y pedirles medidas a quienes son exportadores, a quienes son importadores, a los industriales y también a la sociedad ecuatoriana. Puede ser que tengamos las mismas circunstancias, pero obviamente las respuestas que están planteando son absolutamente diferentes. Gracias, asambleísta Hernández. En el 2008 ya tuvimos una crisis, bajó el precio del barril de petróleo. La diferencia entre el 2008 y el 2015 es que el 2008 las reservas del país alcanzaban para pagos durante 5 meses y la economía ecuatoriana crecía en el orden del 6.5%. El 2015 las reservas no alcanzan más que para pagar, dicen, 2 meses y el crecimiento de la economía no supera el 3.3%. Más difícil va a resultar salir de la crisis del 2015 que lo que resultó el año 2008. Me llamó la atención algún comentario que hizo el presidente sobre Evo Morales. Dijo que se había reunido con él y que le había dicho a Evo que el dinero que Evo tenía en reservas prestara a sus compañeros que ahora tienen necesidades de liquidez. Y al parecer Evo les había dicho a los ecuatorianos y a otros más, a los argentinos, las reservas que tengo no las presto a menos que me ofrezcan garantías
de un nivel que no puede ofrecer el Ecuador. Mire usted, Evo Morales ha dado una lección a los demás gobernantes. Él sí ha logrado acumular suficientes reservas y Bolivia puede, por lo tanto, enfrentar cualquier crisis. El Ecuador no tiene esas reservas. El presidente hizo una distinción entre ahorro y liquidez. Por supuesto que existe una gran diferencia. El Ecuador ahora no tiene los niveles de liquidez. 30 segundos. Por más que se sostenga que en la cuenta única del Tesoro Nacional existe un monto parecido al que existía en el antiguo FEIREP. Pero no estamos hablando del 2006, estamos hablando ahora del año 2015. Lo que está en la cuenta única del Tesoro debería ser por lo menos 5 veces superior a lo que había en el antiguo Fondo de Reservas del país. Gracias, asambleísta Torres, asambleísta Hernández. Amigos, es momento de una primera pausa. Aquí en Tesis y Antítesis analizamos las perspectivas económicas para este año. No se vayan, enseguida continuamos con más de este programa. Estamos de regreso, amigos, con Tesis y Antítesis. Recuerden que llegamos a ustedes gracias a la señal abierta de la radio de la Asamblea Nacional y de la Televisión Legislativa del Ecuador. Este programa también lo pueden revisar en el portal de noticias ecuadorenvivo.com. El tema de esta semana, las perspectivas económicas 2015. Y la ciudadanía en la calle está consciente de lo que sucede con la economía del país. Aquí sus comentarios. A mí me parece bastante interesante lo que está pasando ahora en el Ecuador, porque estamos con una economía estable, pero a la vez estamos amenazados por la baja del petróleo, porque la economía ecuatoriana se basa mucho en el petróleo. Va a afectar, ¿por qué? Porque el ingreso no es el que ha estado, en este caso, pues, teniendo con anterioridad, pues. Diga usted, si ellos estaban un 100%, ahorita va a bajar, yo que sea un 50 o un 60, y por ende va a haber ese déficit. Eso el Estado debió haberlo previsto, ¿verdad? Los niveles de pobreza siempre ha sido constante, con precios altos o bajos. La única diferencia es que con precios altos del petróleo, los que disfrutas son los de las economías altas, pero el pueblo sigue ahí. Con la baja sí nos afecta bastante, sí nos afecta a todos, hasta los microempresarios desde pequeños a los microempresarios grandes. El precio del petróleo ha caído y la situación ya no es la misma, el presupuesto ha cambiado y hay que apoyar a la empresa privada. Si teníamos reserva, el valor del petróleo, precio alto, y ahora creo que a mitad de precio. ¿Quién se compadece de este país? Pero tenemos muchos recursos naturales que podemos explotarlos, el turismo, lo que son nuestras playas, el oriente, pero para eso nos toca trabajar muchísimo. Y bien, asambleísta Hernández, continuamos con usted. ¿Algo que decir respecto del bloque anterior? Sí, pero antes recoger efectivamente lo que dicen los ciudadanos. Es preocupante la baja de precios del petróleo, pero esto no se debe a circunstancias vividas en el país. Hay distintos factores de orden geopolítico, además que las economías poderosas no hayan crecido como estaba previsto. También los Estados Unidos, hay que señalar que ha aumentado su producción y por lo tanto requiere menos petróleo. Hay distintos factores. Respecto del precio, fíjese que hasta ahora hay distintos criterios en torno a esto. Hay analistas que señalan que a partir del primer semestre de este año podrá empezar una recuperación de los precios del petróleo y que eso puede ser de manera sostenida durante el 2015-2016. Estas son las circunstancias que efectivamente estamos viviendo y por eso estamos buscando enfrentar con medidas creativas. Respecto de lo que decía Luis Fernando, no quiero dejar pasar algunos temas. Miren que el crecimiento económico del Ecuador, según datos de la CEPAL, este es el último informe de la CEPAL de los últimos meses. ¿Y qué es lo que dice? Que mientras el crecimiento en América Latina en el 2014 estuvo en torno al 1.1%, el Ecuador es de los 5 países que más crece en la región, de los que más crece. Es decir, sin hacerle caso
a las medidas del Fondo Monetario Internacional. Nosotros somos de las 5 economías que más crecen. ¿Pero podría mantenerse ese ritmo de crecimiento en el caso de Ecuador sin esa bonanza petrolera? Pero es que yo vuelvo a señalar, hay que mirar cuál es efectivamente el efecto y para eso tomar medidas. Pero quería decir, no quería dejar de señalar, crece atrás de Panamá, República Dominicana, que crece en torno al 6%, Bolivia en torno al 5%, Colombia 4.8%, Nicaragua 4.5% y Ecuador en torno al 4%. Eso es efectivamente lo que dice la CEPAL. Y otra cosa importante, ¿qué es lo que pasa en Bolivia? En Bolivia efectivamente hay otras circunstancias, pero es importante señalar que la inversión extranjera directa, por ejemplo, que ha llegado a Bolivia, según datos de la propia CEPAL, el 70% está localizada en el sector de hidrocarburos, lo cual también tiene una dificultad. Hay que mirar estos temas y buscar soluciones creativas frente a un momento como este, sin tener que recurrir a los paquetazos del Fondo Monetario Internacional. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres. Bueno, que Evo Morales ha manejado con muchísima prudencia la economía y ahora tiene un fondo de reservas altísimo que podría servir para prestar, dicen, a los hermanos del socialismo del siglo XXI que necesitan liquidez. Es un hecho que reconoce prácticamente el mayor número de economistas de América Latina. Cuando el precio del barril de petróleo baja en $10, el Ecuador deja de recibir aproximadamente $700 millones. Se presupuestó en el presupuesto del 2015 en $80 el barril de petróleo. Ahora está bordeando los $40, es decir, existe una diferencia de $30, lo que supondría que si se mantuviera esa tendencia, el Ecuador dejaría de recibir 2.100 millones de dólares aproximadamente. Dicen los expertos, sin embargo, que podría recuperarse el precio del barril de petróleo y estabilizarse en el orden de los $50. El gobierno ha anunciado algunos recortes, cerca de 1.483 millones de dólares, de los cuales 870 millones de dólares corresponden a recortes en obras y la diferencia a recortes en gastos corrientes. La medida todavía es insuficiente porque el aparato estatal ha crecido de manera tan descomunal que ahora cualquier esfuerzo para adelgazar, para estrechar la cintura del Estado es un esfuerzo difícil e inútil. Asambleísta, usted en el bloque anterior citaba que no hay que seguir las lecciones que dejó Venezuela, por así decirlo. ¿Podría repetirse el escenario venezolano en nuestro país? No vamos a llegar al extremo de Venezuela. Por lo menos tenemos como presidente de la República a un economista y no a un Maduro que poco o nada sabe de economía salvo cerrar negocios de orden privado. La infraestructura del país productiva también es diferente. En el Ecuador sí producimos, en cambio en Venezuela, desde antes de que llegara Chávez, vivieron en una gran fiesta petrolera. Con Chávez la economía colapsó y ahora con Maduro prácticamente están cerrando completamente el negocio venezolano. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, en esta misma línea, ¿cuál es la diferencia entre el manejo económico venezolano con el ecuatoriano? A ver, creo que hay otras condiciones estructurales completamente diferentes. Es un problema de la economía venezolana desde mediados del siglo anterior, que tenía que depender, como fue una economía que creció en torno al petróleo, lo que hizo es no ser una economía que produce. Era más barato, en este caso, importar los bienes que producirlos. Entonces llegó a tener niveles de dependencia de hasta del 90%. Tenía que importar para comer de Estados Unidos y de Colombia. Este es un problema estructural de la economía venezolana que más bien en estos años se ha ido disminuyendo, pero obviamente no lo suficiente. Y por eso también esta economía se queda a merced del boicot de grandes grupos de poder que también intensifican su acción de boicot contra el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Es otra circunstancia. En el Ecuador tenemos otras condiciones y hemos venido manejando de manera responsable. A diferencia de lo que cree Luis Fernando y los liberales, nosotros creemos que es más importante invertir los recursos que tengamos en inversiones que posteriormente nos darán una rentabilidad entre el 15 y el 20%. Eso es lo que hemos hecho y con eso se va a ir cambiando la estructura energética, por ejemplo, del país. Y si tenemos dificultades, incluso es mucho más sabio recurrir a préstamos contingentes. Eso es efectivamente lo que nosotros estamos haciendo. 30 segundos. ¿Sí? De tal forma que
estamos tomando las medidas adecuadas y se está tomando, ya el gobierno ha anunciado algunas, quizá en la última parte podemos profundizar en estas medidas, pero se están tomando las medidas adecuadas para más bien buscar incentivar tanto la inversión pública y privada, que no decaiga el empleo, y de esa manera también poder enfrentar este momento de dificultades económicas que vive el Ecuador. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, ¿cuál puede ser el aporte del sector privado? Bueno, el sector privado indudablemente que tiene que hacer un gran aporte si las condiciones son favorables. Se aprobó hace poco la llamada ley de incentivos a la producción. De incentivos no tiene nada para las empresas ecuatorianas, sí tiene incentivos para las multinacionales chinas que van a invertir en el país. Esa ley de incentivos creó una serie de figuras tributarias, hablemos claro, varios nuevos impuestos a transacciones bursátiles, que en definitiva desalientan al inversionista. Y está discutiéndose en la Asamblea las reformas al Código de Trabajo, un código que no lo quieren los trabajadores, un código que lo repudian los empresarios. En esas condiciones, con este nuevo código y la ley de incentivos a la producción, ¿qué se puede hacer? Entiendo que el presidente ha anunciado, por ejemplo, algunas modificaciones al pago del anticipo del impuesto a la renta. Está bien, esa es una locura, obligársele a pagar a alguien sin que haya tenido una actividad económica que genere precisamente el impuesto correspondiente. No hay las condiciones para que mejore la inversión privada. Si no aprobaran, por ejemplo, las reformas al Código de Trabajo, si se flexibilizaran las leyes tributarias, probablemente el sector privado podría ingresar con más fuerza. Y de hecho, entiendo que hay varios voceros de este sector que están dispuestos a llevar adelante una serie de proyectos. 30 segundos. Hay varios proyectos privados en el país que están funcionando. El aeropuerto de Guayaquil, el propio aeropuerto de Quito, a pesar de las garantías. ¿Ello qué significa? Que si este gobierno no fuera tan estatista, con el sector privado se podría levantar una gran infraestructura física en carreteras, en puertos, en aeropuertos. El problema es el estatismo, el modelo. Este es un modelo llamado a colapsar. Clara la postura, asambleísta Torres. Amigos, nos vamos a una nueva pausa aquí en Tesis y Antítesis. Enseguida volvemos ya con el bloque final y las conclusiones por parte de los asambleístas. Regresamos. Y bien, amigos, continuamos con más. Estamos ya en la recta final del programa Tesis y Antítesis. Analizamos las perspectivas económicas para este 2015. En este último bloque, los asambleístas tienen 3 minutos cada uno para exponer ya sus conclusiones. Asambleísta Hernández. Yo creía que a Luis Fernando le persigue el fantasma del estatismo, pero ya casi es la paranoia. Lo que nuevamente vuelvo al informe de la CEPAL. ¿Qué es lo que dice respecto a la inversión extranjera directa? Para contrarrestar tus argumentos. Europa efectivamente sigue concentrando la mayor inversión extranjera directa. ¿Por qué? Porque hay un mercado importante. Cerca del 38% concentra Europa. Pero ¿qué es lo importante también señalar aquí? Que vienen en el 2012, en que más bien hubo un proceso de desinversión en Europa. Entonces, de eso se están recuperando. Los Estados Unidos, el reino del liberalismo, ha descendido la inversión extranjera directa. ¿Qué es lo que pasa en América Latina, en la región? Brasil ha descendido el porcentaje y ha descendido la inversión extranjera directa. Ha tenido una caída del 2%. México, ¿sí? Chile, que es uno de los países que más concentra inversión extranjera directa, por encima de los 20.000 millones. Sin embargo, ha tenido una caída del 29% en la inversión extranjera directa. Y como ya señalé el caso de Bolivia, el 70% es sobre todo en recursos naturales. De tal manera que este no es un tema del Ecuador, es básicamente parte de la crisis del capitalismo a nivel mundial. Esto es importante decir. Veamos qué es lo que podemos hacer, algunas de las medidas que ya ha anunciado el presidente de la República y algunas de las que se pueden tomar en las próximas semanas y meses. Uno, creo que es importante, y esto es fundamental, que busquemos sobre todo que exista crédito para actividades productivas. Quizá incluso es necesario, y aquí también es importante concientizar a los ecuatorianos y ecuatorianas, disminuir algún tipo de crédito para importaciones de productos terminados que además no se puedan fabricar aquí. Yo he escuchado aquí en la Asamblea Nacional que traen hasta los shampoos y los jabones traen de Miami.
traen los shampoos y jabones de Miami, cuando eso se puede producir aquí. Creo que aquí hay un primer elemento. 2, el presidente ha dicho también, hay que disminuir la tramitología para favorecer nuevas inversiones. 3, hay que buscar incentivar a algunos sectores que son intensivos en la generación de mano de obra, como por ejemplo el sector de la vivienda. Si se logra bajar las tasas de crédito, se va a poder tener unos niveles altos de crecimiento de este sector y por lo tanto mantener la mano de obra. Hay también, y hay que decir, hay exportadores que no están trayendo todas las divisas al Ecuador, sin que obviamente esto les pueda quitar capital de operación, pero también tiene que haber una actitud responsable y consecuente con lo que está haciendo el gobierno nacional. Permítame, otro elemento, ya señaló el presidente, va a haber una devolución de ciertos impuestos al sector exportador para mantener la mano de obra y medidas tributarias como la exoneración del pago del anticipo del impuesto a la renta en ciertos sectores como floricultura o lo que es conservas de atún. Todos estos elementos nos deben llevar a que en este momento tengamos un gran pacto por mantener el empleo. Este pacto significa que el Estado pueda tener también actividades y medidas, pero al mismo tiempo exportadores, importadores, productores y los ecuatorianos, que creo que en este momento debemos empujar el consumir sobre todo nuestros productos. Gracias, asambleísta Hernández. Su turno, asambleísta Torres. Bueno, Virgilio, el tema es que el modelo que se ha edificado en el país desde el año 2007 es un modelo que se fundamenta en el gasto y en el crecimiento del Estado. Si en el año 2006 la presencia del Estado en la economía no pasaba del 26%, ahora bordea el 49%, mientras que el sector privado ha dejado de participar como ocurría en el pasado. Ahora que colapsa el modelo, se quiere nuevamente convocar al sector privado, pero con una legislación que persigue, que desincentiva, resulta muy difícil. No ha sido a pesar del dólar que ha crecido la economía ecuatoriana. Gracias al dólar, estos años ha crecido, sumándole, por supuesto, el alto precio del barril de petróleo. Con el dólar, los ciudadanos hemos estado protegidos de las manipulaciones políticas de la moneda. Por allí escucho que la medida drástica que podrían adoptar en Venezuela sería la dolarización, porque tienen un tipo de cambio oficial en 6.90 y en el mercado negro está en 190. Para evitar esas manipulaciones, están pensando en hacer aquello que nosotros decimos a tiempo, dolarizar en definitiva la economía. El hecho de que se establezcan aranceles, pensando que con los aranceles no vamos a sacar nuestro dinero fuera y se va a equilibrar por consiguiente la cuenta corriente, es un gravísimo error, porque en definitiva ha sido el gasto abultado y pesado el que ha movido el consumo en el país, inclusive de bienes importados. Por lo demás, en cuanto a los problemas económicos, estos no se circunscriben simplemente a la caja fiscal, no se circunscriben a la falta o no de liquidez, se circunscriben al hecho de que no existen los incentivos para que los ecuatorianos, más allá de los inversores extranjeros, puedan producir. Solamente un tema. Se dice que este año faltarían 340 millones de dólares para que el IES pueda cubrir las pensiones de 421,000 jubilados. No es un problema que van a tener que buscar en otro lado, de los mismos ahorros podrían utilizar para pagar esos 340 millones de dólares. Esto, por supuesto, no se origina porque ha caído el precio del barril de petróleo. Lo que quiero indicar es que los problemas se van multiplicando por todos los frentes. En otras palabras, el final del último boom petrolero, el 2015, si no es administrado, liderado y manejado bien, podría generar consecuencias fatales. Mencionaba Virgilio que hay exportadores que no traen las divisas. Ojalá no se les ocurra instrumentar un control de cambios para que las divisas pasen primero por el Banco Central cuando ingresan, o para salir que se vaya por el Banco Central. Ojalá no cometan esa locura. Gracias. Para seguir hablando de este tema, así es. Gracias, asambleísta Torres, asambleísta Hernández, por sus criterios. Amigos, ustedes ya lo han escuchado, hemos analizado las perspectivas económicas para este 2015. Recuerden que aquí en Tesis y Antítesis, la síntesis les corresponde a ustedes. El video de este debate lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook del programa Tesis y Antítesis. Agradecemos por la reproducción a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador, Asociados Se Crea, y al portal de noticias ecuadorenvivo.com. Será hasta la próxima semana.